es contador, es uno de los letristas más consagrados de murga de la historia del carnaval. Y miren que yo sigo el carnaval, así que no estoy hablando Era de cualquier cosa. Mis compañeros de liceo. Me fue letrista de mis compañeros Obvio. de liceo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Letras de contrafarsa de esas históricas. Bienvenido, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, y vamos a arrancar con juego. Adelante. Así nomás. Así nomás, Para explique. romper el hielo, porque ya que te querías ir, te arrancamos así de entrada. Dale. Es un clásico de Vespertinas. Este es el que ya le hemos hecho a varios, los hemos sometido a varios a esto, que es el tal o cual. A ver. Vos tenés que elegir uno de los dos. No podés pasar y no podés decir, no elijo ninguno de los dos. No vale eso. Vamos a arrancar con este tal o cual. ¿Cayó la cabra o contrafarsa? Contrafarsa. Es de los míos. Porque Cayó la cabra, vamos a decirles que en 2018 y 2019 Álvaro colaboró con las Sí. letras de esa murga. Sí, sí. O sea, el no elegirlo no quiere decir descartarlo, ¿no? En absoluto. obvio. No vamos a generar Al Pero como está tu contrario, al corazón, contrario, tu al corazón contrario. está con contrafarsa. Y bueno, obviamente. fueron muchos años de la vida, ¿no? Sí, parte de la vida. La verdad que yo no era del barrio, pero mucha gente piensa que soy de Sayago. Sí, es verdad. Una por Racing, Claro. porque desde que me conozco, mi viejo me hizo socio a mí y a mi hermano el día que nacimos. Mirá. Así que hace más de medio siglo que voy al Parque Roberto. Y después ya un poco más grande, sí, me vinculé a las Firulete primero, que era la Firulete, murga de claro. niños, de Mesa 3, de allá de Garzón y Propios. Y después terminé siendo letrista, casi sin quererlo, y desde el 89 en adelante. Y después ahí, bueno, arrancó esa profesión, ese oficio y seguimos. Y en los 2 últimos años, sí, con Cayó la Cabra, Loco la Vida, grupo bárbaro. Con de gente. jóvenes. Con jóvenes, otro desafío distinto, ¿viste? extrañás? Sí. Ay, perdón que que pero salí de juego, pero... extraño lo que. Escribir, extraño... Pero y si es Está ahora, escribiendo. Pero claro, ahora- sí, Claro, sí, claro. Cayó la cabra claro, en claro. 2018 y 2019. 2018 nos fue bien, digo, los 2 años. Segundos. Fue bien, estuvo arriba la murga, sí. Y bueno, ¿Y pensás ganamos seguir ahora en algunas- 2020? Y bueno, sí, estoy esperando ¿Que te que llamen? me llamen. Volvamos al juego. Pongo un alto en el espíritu carnavalero. ¿Antel Arena o Teatro de Verano? Teatro de verano. Opa. Oh, mirá. Jugado. Claro, bueno, Por sí. la misma razón, casi. Claro. Por la misma razón. Fueron años de estar ahí, ¿no? De actuar arriba, Una razón emocional. Realmente sí, muchos recuerdos hermosos. Hay pocas cosas tan lindas como yo lo puse en alguna letra en algún momento, como los abrazos del Teatro de Verano. Esos abrazos que te das con gente que no conoces, pero que te conoce a vos porque pusiste en una letra algo que le encantó. Y bueno, y ahí se dan esos encuentros increíbles. Así que la verdad que sí, el Teatro de Verano. ¿Y el Antel Arena te parece una buena decisión? Sí, me económica? parece que sí. O sea, ¿te parece que estuvo bien construirlo? Por eso que es importante que Uruguay tenga un escenario de ese tipo. Fui solo el día de la inauguración y después no tocó ir, pero bueno, ya estaremos yendo. Me parece que está muy bueno. En realidad fui a algún evento, porque no es solo para espectáculos. Digamos, hubo un evento el otro día hermoso de muchísima gente de pymes, un encuentro de emprendedores, y uno dice, bueno, en Uruguay, upa, qué raro esto, y realmente estaba muy lleno de gente. Y tiene funcionalidad también para hacerlo allá ¿Se adelante. podría haber construido el Antel Arena con una especie de asociación público-privada, como pasa en otros países del mundo, que existe el arena de tal empresa y que en realidad son fusiones? Sí, bueno, acá es una Porque empresa... también se habla un poco del gasto de Uruguay, que es un país chico, en un escenario así. Aquí la inversión fue una empresa que es una empresa pública, pero podría haber sido... La modalidad público-privada se está usando y mucho, por ejemplo para el ferrocarril, que lo mencionaba recién, pero también para carreteras. Bueno, se hizo el establecimiento penitenciario de Punta Rieles, que ya está funcionando, y hay 4 grupos de cosas que tienen que ver con educación ahora que salen, que tienen Sí, CAIF, unos CAIF. tienen jardín de infantes, tienen liceos, y las PPP, digamos, como se le dice en la jerga, se usan para eso. ¿Se podría haber hecho entonces el Antel Arena con Se podría haber hecho, depende de la decisión financiera que se quiera tomar en cada uno de los casos. En este caso, como era de Antel directamente, estaba en el plan de inversiones de Antel y salió por ahí. Bueno, Aníbal Fernández, Mauricio Macri. Aníbal Fernández. Aníbal, no, pará, yo pensé que me decías Alberto.
Alberto. Dije Alberto. Ay, perdón, yo me equivoqué. ¿Por qué Pero no hoy pusieron, estoy. ¿por qué no pusieron Mi a- acto fallido. ¿Por qué no pusieron a Estaba en la Alberto? foto. Nos equivocamos nosotros. Perdón. Sí. Entonces está Alberto Nos equivocamos Fernández. todos. Alberto Fernández o Mauricio Macri. Alberto Fernández. Alberto Fernández, sí. Vamos a abrirle una carta de crédito a Alberto. ¿Sí? Sí. Sí. Pero A la otra Fernández ya la conocemos. Sí. ¿Está? Entonces prefiero abrirle la carta de crédito a Alberto Fernández. Alberto Ay. Fernández, o sea, preferís que en las elecciones gane Alberto Fernández. Lo van a preferir los argentinos, por supuesto, ¿no? Pero viste que influye en Uruguay, siempre influye. Pero a ver, no, digo, claro, podríamos hablar muchas cosas del gobierno anterior de Argentina, del gobierno actual de Argentina. Creo que en algunas cosas, algunas señales que ha dado Alberto Fernández, me parece que está demostrando cierto grado de independencia y de ser por sí mismo. Y me Con parece que respecto a eso es muy- Cristina Fernández. Exacto. Porque ese es el punto, porque en realidad a Uruguay, desde el punto de vista de la economía, le convino más el gobierno de Macri que el de Cristina. Esto es así, ¿no? cierto, es así. Hubo algunas razones, algunos problemas que venían de antes, dificultades, decisiones políticas que había tomado el gobierno anterior, que Macri las deshizo y que fueron positivas para Uruguay. Ayer Alberto Fernández dijo que en 2007, hablando de la valija de Antonini Rossi, diciendo que era un venezolano que traía $700.000 en una valija y se la agarraron en Buenos Aires, diciendo que esa plata en realidad no era para la campaña de Cristina Fernández, sino que venía a Uruguay y que esto era un paraíso fiscal, 2007. Y bueno, 2007 dijo eso. Dijo, en 2007 esto era un paraíso fiscal. 2007 hubo cosas importantes en Uruguay. Por ejemplo, la reforma tributaria y la eliminación de las SAFI, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, que existían desde los 40 y que eran sí una herramienta que usaban muchos, inclusive estudios de acá de Uruguay, connotados estudios, que las utilizaban como herramienta. No quiere decir que eso fuera Con las ilegal. panameñas, ¿no? Exacto, no quiere decir que eso fuera ilegal, pero sí la reforma tributaria las eliminó a partir, si no me equivoco, del 2011, quedaron sin efecto las AFI, en una política que el Uruguay está llevando adelante de mayor transparencia, mayor O sea que involucramiento. no estás tan en desacuerdo con lo que, o sea, no te parece que... No puedo emitir opinión porque no tengo idea, pero Pero no te sé. escandaliza, digamos. Que dé pruebas. Ahora, ¿considerás que el hecho de que Cristina Fernández sea vicepresidente no va a tener injerencia en un gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que sí, que va a tener diferencia. Yo ¿Y creo le que das sí. igual el voto de confianza después Y bueno, de todo me lo que pidieron pasó? elegir entre uno de los dos. No, pero ya sé, pero pregunto. Entonces ahí elijo lo nuevo. Pero pregunto por Cristina. ¿Eh? No, yo creo que habría mucho para hablar de ese tema, ¿no? Me parece que en Uruguay hemos elegido un camino de izquierda, un camino que eligió la estabilidad. De hecho, tenemos una Pero es situación distinto, de estabilidad. Por eso, Porque en a Uruguay eso no hay voy. rosadita, no vimos bolsos a través de muros. No, por supuesto, no, a eso voy, a diferenciar, justamente. Creo que Uruguay tuvo su camino, tiene su camino, ¿tá? De izquierda, que nos brinda hoy una estabilidad que lamentablemente no ha sido moneda corriente en Argentina. Entonces, de alguna manera, yo viví entre gobiernos de Tabaré, digamos, yo participé en el primer gobierno con Tabaré, después en el de Mujica trabajé en el sector privado, trabajé en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, fui representante en Argentina, así que conozco bastante. Como digo, a veces hice un máster en economía y en política argentina en esos tiempos. Conocí bastantes personas también de gobierno nacional, por mi trabajo, ¿no? Gobiernos provinciales. La verdad que fue una experiencia muy rica. Entonces, bueno, habría para hablar mucho tiempo. Pero yo creo que el principal tema acá es la diferencia que a uno le duele, que en Argentina hoy volvieron a esa loca carrera entre devaluación e inflación que los uruguayos conocimos durante mucho tiempo. Prácticamente, yo digo, desde el 58 al 98, Uruguay tuvimos 63% de inflación anual. Y hubo políticas que intentaron resolver eso y a veces sin éxito, ¿no? La tablita, por ejemplo, que iba aguantando el dólar para que la inflación no subiera. Después de que en el 98, que terminó haciendo eclosión en la crisis del 2001-2002, y desde 2003, después de la crisis de 2002 en adelante, tenemos una política que, bueno, puede tener críticas por los que dicen que el dólar está alto, que el dólar está bajo, pero el dólar flota. Y no tenemos estas oscilaciones y tenemos inflación de menos de 10% permanente. Entonces, eso es bien importante como factor diferencial. Bien. El último tal o cual. ¿La calle Pou o Talvi? Está difícil, no me pueden hacer elegir acá. Sí. ¿Por qué no? Vamos, Álvaro. ¿Se puede Bueno, decir el vamos porqué? a ponerla de esta... Ahí está, exactamente. Vamos a ponerla de esta manera.
Y para un balotaje, la calle Pou. ¿Por qué? Porque creo que Talvi es un emergente nuevo, la calle Pou ya se conoce más, aunque creo que bueno, que Talvi tiene una serie de puntos flacos que también podrían ser atacables, pero... ¿Cómo cuál? ¿Cuál? ¿Pero te parece más débil, en un balotaje contra el Frente Amplio, te parece Por más s- débil la calle Pou? Por ser conocido. Porque es Por ser un viejo conocido, digamos. exacto, sí, pero sí, no, sí. no por las Ojo, propuestas digamos, de uno y respeto, el otro. Primero que nada, respeto muchísimo los dos. Me parecen integrantes de una renovación política, en primer lugar. Me parece que la calle Pou ha recorrido un camino y tiene una virtud en ese sentido. Digamos, pero bueno, en la campaña anterior empezaron a aparecer una serie de elementos que cada vez se parecía más al Frente Amplio, porque le terminó hasta gustando el Mides. Entonces está bien, eso posiciona al frente, digamos, en determinada situación. Talvi es nuevo en política, pero en economía lo conocemos ese tiempo, ¿no? Yo cuando digo algunos puntos flacos, recuerdo, yo era ministro de Economía cuando estalló la crisis financiera internacional. Yo entré el 18 de septiembre En 2008. de 2008, 18 de septiembre, y el 15 explotó el mundo con Lehman Brothers. Ujú. Está bien, era año electoral, ahí uno esperaría, digamos, un cierto comportamiento de todos a favor de que al Uruguay no le vaya mal. Y Talvi de su Instituto Ceres permanentemente, yo creo que lo hacía honestamente, pero estaba equivocado, permanentemente venía diciendo que Uruguay iba a entrar en recesión. Y uno como ministro no veía eso. Pese a que se estaban cayendo todos los países, y de hecho cayeron muchísimos países, la gran mayoría de los países del mundo en recesión, decíamos, no, nosotros confiamos en lo que sucede en Uruguay, veíamos los impactos, los estudiábamos, decíamos, Uruguay no va a caer en recesión. De hecho, Uruguay no cayó nunca en recesión. Ese año terminó creciendo, si uno ve la serie del Banco Central ahora, un 2%, una cosa así, que fue mucho para lo que sucedía en otros lados. Y le pedimos que publicara la metodología, digo, a ver, expliciten cómo llega a la conclusión de que vamos a caer en recesión. Porque la economía es mucho de expectativas. Entonces, si vos empezás a decir, va a pasar esto, ojo que va a pasar esto, podés generar una corrida, podés generar... Sí, bueno, ahora están con el tema del default en Retracción. Argentina, por ejemplo, por y ejemplo. el cuco ese del default. Pero Entonces, pará, porque el manejo de expectativas es muy importante, ¿viste? ¿y te pareció que no estuvo bueno No que estuvo hiciera Bueno, eso? que deberían haber igual te voy a publicado la decir dos metodología. cosas. Se equivocaron, ¿no? Yo igual te voy a decir Esa es dos la cosas más conclusión. modernas o más recientes. Una es que la calle Pou dijo que el gobierno jugó para UPM en el acuerdo con UPM, o sea, en el contrato con UPM que jugó para el gobierno. Y la otra que Talvi dijo que si no supieron gestionar la abundancia por el gobierno del Frente Amplio desde hace 15 años, ¿cómo van a poder gestionar la austeridad o momentos difíciles? De esos dos, ¿Tengo ¿con cuál te tiempo para quedás? las dos? ¿Tengo tiempo para las dos? ¿Con cuál te quedas de eso? Primero, yo ya respondí y lo respondí Sí, lo de por la la calle Pou, prensa. te enojaste que con la calle. es un atrevimiento. Personalmente, o sea, te llegó hasta tu persona, Y digamos. sí, porque a mí me tocó el simple lugar de ser coordinador de esto, de trabajar con una enorme cantidad de ministerios y de gente en el sector público. Hay cientos de técnicos atrás de todo este proceso. Entonces, realmente, ¿y por qué lo digo? Lo digo porque los resultados están a la vista, y están a la vista desde noviembre pasado en el Parlamento. Y se presentó en el Parlamento un trabajo donde establece todos los flujos de fondos que el Uruguay va a recibir a causa de esta inversión y todos los que va a pagar, incluyendo el 100% del ferrocarril en uno de los casos. Y todo da positivo. Es más, ahora nosotros lo calculábamos con que el Uruguay va a recibir 120 millones de dólares por año de tributos, la empresa está diciendo 170. ¿Tá? Si fuera así sería mejor aún. Pero entonces me parece que no se puede estar tan desinformado o no se puede tironear tanto la información en campaña como para desconocer que hay un trabajo que nunca se había realizado en las inversiones anteriores, que es solo financiero además, que no incluye la posibilidad, por ejemplo, que para mí es una de las más importantes, de que le cambia la vida a un montón de gurises, de Blanquillo, de La Paloma, de Durazno, de Clara, de Tacuarembó, de Arévalo, que son lugares muy aislados y que van a tener hoy en día la posibilidad de ir a una Universidad de la República en Tacuarembó o a una UTEC en Durazno, por ejemplo. El otro punto es el mito del viento de cola, ¿no? Acá se ha querido generar la idea de que el Uruguay todos estos años ha venido todo bárbaro y que nada ha sido por virtud de la política económica. Y bueno, estábamos hablando recién de la peor crisis desde el año 29.
El crack del 29, la peor fue la del 2008-2009. Uruguay no cayó en recesión, siguió creciendo. ¿Qué viento de cola es ese? Después de la crisis del 2002 quedaron 1 de cada 3 uruguayos bajo la línea de pobreza, pero eran 2 de cada 3 niños. 2 de cada 3 niños. Y cuando se habla de la década perdida, y hoy estamos hablando de que todavía tenemos una diferencia entre pobreza infantil y pobreza adulta, ¿no? Pero hemos bajado la pobreza del 30 y pico % a menos del 10. ¿Para quién es la década perdida? Para esa gente no es la década perdida, porque son 10 años de vida, o más de 10 años de vida. Bueno, terminamos con el tal o cual. Sí. Fue largo el tal o cual. Yo igual me quedé con algo del tal o cual en términos turfísticos, pensando en Talvi, en la calle Pou. ¿Talvi resultó ser la sorpresa? Bueno, yo creo que sí, y mirá que yo lo dije también, bienvenido, porque me parece que es un proceso de renovación importante. A Sanguinetti, si era conocido, si la calle Pou es conocido, Sanguinetti era recontra conocido. Entonces, me parece que también está bueno el proceso de renovación. El Frente está recorriendo su proceso de renovación, ¿verdad? Es la primera elección después de los últimos años que no va a estar ninguno de los 3 líderes históricos, sí como con listas al Senado, Mujica y Astori, pero y bueno, el presidente no puede, pero ese proceso también es súper interesante en el Frente.